Hola, ¿cómo están? Soy Fadua Gajardo, directora ejecutiva del Instituto de Directores, y les doy la bienvenida a esta cuarta temporada del podcast del Instituto, Mejores Directores para Mejores Directorios. Y bueno, tengo el honor de que hoy día nos acompaña Ricardo. Ricardo, bienvenido a esta cuarta temporada. La verdad que para nosotros es un honor poder tenerte con nosotros, sobre todo porque creo que hoy día estás en un sector tremendamente emblemático de la industria, un sector que mueve a nuestro país también, que es el sector minería. Te ha tocado liderar por mucho tiempo la compañía SQM y nada, la idea es poder reflexionar, compartir y entender cómo hoy día la gobernanza en las empresas es fundamental para el crecimiento sostenible de nuestro país, pero también el poder tener tu mirada de riesgo, estrategia y cómo de alguna manera te ha tocado navegar en una compañía que está en un sector que es tremendamente complejo, que no es tan fácil y que además tiene una posición en el mercado que es relevante. Así es. Así que muchas nada, gracias, bienvenido. Sí, yo no soy director, soy gerente general nomás, así que voy a dar mi visión desde el otro lado, desde adentro de la compañía, más que la visión del directorio. Y también te voy a dar la visión de SQM. En el fondo yo, como te contaba recién, yo llevo muchos años, pero siempre en SQM. Yo llevo ya casi más de 35 años trabajando en la misma compañía, por lo tanto, obviamente todo lo que yo te diga va a estar muy ligado a lo que nos resulta a nosotros, que no necesariamente le puede resultar a todos, pero si puede servir de un punto de comparación, fantástico, pero tenemos la experiencia muy propia de lo que ha sido nuestra evolución en lo que nosotros hemos hecho. Bueno, y los mejores directorios se articulan siempre no solamente con el órgano de gobierno corporativo, que es el directorio, que es uno de los órganos, pero yo creo que un eje central de una buena gobernanza tiene que ver con el liderazgo que tenga también su gerente general, y yo creo que eso está plasmado en el ADN de SQM por el liderazgo que tú tienes. Y me gustaría quizás ahí partir como en una reflexión de poder entender cómo tú te has asegurado que sea efectivo de alguna manera esa gestión de riesgo, o que sea efectivo cómo se plasma esa estrategia desde lo que te toca estar en la posición hoy día como gerente general de la compañía. Mira, partamos del base que nosotros en general nos gusta hablar internamente, en vez de la palabra riesgo hablamos de desafío y oportunidad, y siempre juntos. ¿Por qué desafío y no riesgo? Porque hay ciertos riesgos que pueden ser una ventaja. Riesgos que tiene la industria que te toca enfrentar. Te voy a dar un ejemplo al tiro, el tema de la calidad, por ejemplo. Es un tremendo riesgo, por ejemplo, en el litio. Nosotros el litio que vendíamos hace 7, 6 años no tiene nada que ver con el de hoy día. Es decir, el requerimiento para los autos eléctricos exige un nivel de pureza brutal. Es decir, estamos hablando de 10 veces más puro de lo que era hace 4 años. Y es un tremendo riesgo, porque si no eres capaz de hacer desarrollos tecnológicos y de procesos para enfrentar ese desafío, que lo llamamos desafío, puedes quedar fuera del mercado. Pero por otra parte, si lo haces súper bien, lo haces súper bien, puedes transformarse en una ventaja competitiva, algo donde tú te diferencias de los demás. Entonces, estos riesgos muchas veces son desafíos que pueden transformarse en una oportunidad. Por eso hablamos de desafíos y oportunidades de negocio que tenemos que enfrentar, y no tanto como el concepto de riesgo, como propiamente tal. Tratamos de que los riesgos también puedan transformarse en una ventaja competitiva cuando se transforma en un desafío que nos enfrenta oportunamente. Ahora, claramente nosotros hemos ido adecuando la organización de acuerdo a nuestra realidad con el tiempo, en la medida que vamos creciendo. Hemos crecido mucho en los últimos años. Y hoy día tenemos básicamente 3 compañías distintas, 3 gerencias generales. Entonces, la manera más razonable es que me reportan a mí las 3 gerencias generales. Básicamente mi trabajo con ellos, porque tienen cada uno todas sus unidades completas, tanto completamente integradas, es juntarme con ellos a identificar desafíos y oportunidades. Si tú me dices, ¿es un tema fundamental? Es el tema fundamental. No es uno de los temas, es el principal tema. ¿Dónde están nuestros desafíos? ¿Dónde están nuestras oportunidades? ¿Y cómo las estamos enfrentando en forma oportuna, eficiente, con planes concretos? Entonces, claramente el tema de cómo nosotros estamos organizados nos ha permitido tener muy al día todo este tema de los desafíos y las oportunidades. Hay un tema súper básico, que es el rol, como tú dices, la auditoría interna, compliance, la involucración del directorio, que existan todos los procedimientos. Pero eso es básico, es decir, sin eso no hay nada. Pero partiendo que eso funcione y funciona bien, ¿cómo avanza al próximo paso? Es teniendo una vocación de identificar oportunidades, desafíos. ¿Y cómo te vas nutriendo en ese establecimiento de
una priorización de riesgo que probablemente viene articulado de estas oportunidades que nacen, ¿no es cierto?, que se identifican más en la operación. ¿Cómo articulas esa agenda más del día a día con una agenda a veces que es más lejana o que tiende a estar más lejos de la operación, que es la agenda del propio directorio? ¿Cómo has podido nutrirte de la experiencia del directorio con tu experiencia en la operación para poder hacer un match que permita finalmente lograr establecer esa agenda de directorio y que tenga esta mirada de largo plazo en una matriz de riesgo que me imagino que está en constante cambio? Efectivamente, la matriz de riesgo, matriz de oportunidad, la matriz de desafío está en constante cambio. Eso es un dato. La mejor manera de trabajar en este caso es tener un buen directorio. Es decir, aquí buena gente hacia abajo, es decir, todos los trabajadores, todos los ejecutivos ser muy buenos, un muy buen equipo y tener un muy buen directorio. Si tenéis directorios con experiencia, que saben lo que están haciendo, cuál es su rol, esto es súper fácil. Ellos saben que necesitan la experiencia de la operación, necesitan la experiencia de quienes están haciendo el día a día. No vienen a darte una clase cómo administrar la compañía. Ellos saben cuál es su rol, tienen súper claro lo que ellos van a aportar dentro de la organización, tienen súper claro también cómo hacer el enlace entre lo que la capacidad que ellos tienen de aportar y lo que tiene la administración. Por lo tanto, la clave está en un muy buen directorio. Y yo he tenido la suerte, tengo que reconocerlo, toco madera que aquí no hay, pero que siempre he tenido muy buenos directores. Mis 8 directores son muy buenos, siempre. Históricamente SECOEM ha tenido muy buenos directores, algo que nos tiene muy orgullosos. Tienes la oportunidad de estar en una gran empresa, sí. y me dices de tener también un súper buen directorio. Sí. ¿Cómo, Ricardo, quizás pensando en un mercado y en un Chile que no es muy profundo, hay una serie de otras compañías que a lo mejor no tienen la posibilidad de tener 8 directores de quizás del peso que hoy día tienes? Pero ¿cuál sería quizás la clave para poder conformar un buen directorio? ¿Qué es lo que tú crees que como gerente general te aporta ese directorio para decir, mira, este es un buen directorio, el que deja que de alguna manera la operación continúe, ¿no es cierto?, y que te vaya guiando? ¿Cuál es el rol que adquiere ese directorio en una compañía? Mira, yo creo que es súper importante aclarar cuál es el rol del directorio. Yo creo que las compañías tienen desde el día cero decir, ¿qué espero yo de este directorio? ¿Cuál es su rol? No lo puede hacer todo. El directorio no administra la sociedad, no la administra. Es decir, según la ley, el administrador de la sociedad, pero no la administra en el día a día. Él pone los administradores en el día a día. Pero ¿cuál es su rol? ¿Y qué es lo que uno espera que sea el aporte del directorio en los aspectos estratégicos, en la focalización, en la priorización? ¿Cómo vamos a tener un calendario ordenado durante el año para que los temas se vean ordenados y no solo sea la urgencia lo que ve el directorio, sean temas que en forma periódica se van viendo, visita las palancas, ciertos temas estratégicos, el desarrollo de la estrategia comercial, por ejemplo, en nuestro tú y yo sabemos que la vamos a ver en tal mes y en tal mes tiene que verse y se va a discutir ampliamente, se va a recibir la opinión del directorio respecto a lo que se está haciendo, cuándo vamos a ver el plan de inversiones y por qué lo vamos a ver en esa fecha. Es decir, tener un calendario claro de actividades que uno espera que el directorio son temas donde te va a aportar, más los trabajos habituales de control, de responsabilidad frente a la organización, de los estados financieros. Es decir, teniendo roles claros, teniendo funciones claras, teniendo un calendario claro y teniendo directores con experiencia, siempre voy a poder aportar. Si no me preguntáis qué es un buen director es alguien que ha tenido experiencia. ¿Se necesitan canas para ser directorio? Yo creo que sí. Es bueno, hay gente que me va a decir que sería bueno tener directorios de 25 años, yo creo que no, fíjate. Entonces, si un tipo recién salió de la universidad, el mejor alumno, ¿lo pondría director? Yo creo que no. Yo creo que lo podría poner en una labor ejecutiva y capaz que sea un tipo brillante. Pero director se necesitan canas. El director es un tipo que ha tenido experiencia, que lo ha pasado mal, que hay cosas que no le han resultado, que sabe las complejidades que tienen las organizaciones, los problemas entre las personas. Entonces sí, un directorio con experiencia y que tenga claro su rol, cualquiera puede ser un buen director que tenga esas dos cosas. Experiencia, no es necesario tener doctorados en ninguna parte, no, experiencia, ha estado en situaciones complejas en su vida por muchos años y tener un rol y una función clara en lo que tiene que hacer. Eso es un buen directorio. Y diverso, porque se van aportando unos con otros, no todos iguales. Si son todos ingenieros de la misma universidad, ese directorio no funciona. ¿Y eso lo vemos harto en Chile? Yo creo que se ve harto en el tema de hombres. Yo creo que partimos con un tema que era muy negativo, que todos los directores tenían que ser hombres. Y eso creo que es un error brutal. Yo creo que desde que se empezaron a echar las mujeres a los directorios, se amplió mucho la mirada porque hay otra visión de cómo administrar una sociedad, de la problemática que son las sociedades. Por lo tanto, creo que es fundamental seguir avanzando en eso, que se ha avanzado, pero poco. Yo creo que eran a haber más mujeres en los directorios, nosotros tenemos una. Yo creo que es poco, yo creo que un directorio como el de SECOEM deberíamos tener de 2 para arriba. Y eso es algo que lo hemos discutido internamente, yo creo que es un buen punto.
Creo que la diversidad en la característica profesional es súper importante. Yo creo que en algún minuto la gran mayoría de los directores en Chile eran abogados porque se asumía que el directorio tenía como responsabilidades legales, que de hecho las tiene. Entonces, es súper importante que sean abogados, ¿cierto? Pero nosotros hemos logrado, por ejemplo, en el caso nuestro, y yo creo que todas las empresas quieren avanzar, en tener asesoría legal al directorio. Es decir, tener abogados que conozcan la ley del mercado de valores en detalle y todas las leyes que nos afectan y que puedan hacer las leyes ambientales, un montón de temas legales que afectan a los directores hoy día, que los directores tengan esa asesoría legal. Pero no es necesario ser abogado para ser un buen director, no es necesario ser un ingeniero para ser un buen director. No es necesario ni siquiera ser un profesional universitario para ser un buen director. Se necesita, yo creo, la calidad de tener la experiencia, tener la capacidad, tener la interés de seguir un cierto proceso de directorio y aportar. Yo creo que existan distintas, tienen que haber abogados en el directorio, creo súper bueno, o ingenieros también, pueden haber gente con otro background profesional fantástico. Y en ese sentido, porque hablas de como las distintas competencias y habilidades que hoy día se requieren y que probablemente estamos tremendamente desafiados, por ejemplo, en el sector minería con temas medioambientales, seguridad, incluso con factores que a veces trascienden a la propia compañía, que tienen que ver con el contexto político, económico, con el cual sobre todo hoy día operamos en Chile, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el rol que tiene en la formulación de la estrategia? ¿Cuál tú dirías que es la clave para poder formular una buena estrategia que nos ayude a ser sostenibles, rentables también en el largo plazo? ¿Cuál es el rol que se tiene ahí? Mira, la estrategia nosotros por lo menos la vemos como la manera en que la compañía puede usar de manera efectiva sus ventajas competitivas. Y segundo, una estrategia siempre está orientada al mercado, a cómo el mercado va cambiando. Si el mercado cambia en una dirección que no nos gusta, no sacamos nada con quejarnos y decir mi estrategia era súper buena para este otro mercado, pero el mercado cambió y por eso me está yendo mal. No, hay que adaptarse continuamente, ver hacia adelante hacia dónde van tus mercados, adaptarte a tus mercados, a tu estrategia y adaptarte a tu realidad de ventaja competitiva. Entonces, la gran pregunta es siempre, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Y cómo puedo hacer para hacerlo mejor que los demás? ¿Cómo puedo hacerlo para hacerlo mejor mañana? ¿Cómo puedo hacer para tener una vocación de cambio? Y te voy a dar un ejemplo. Yo entré hace varios años, sí, pero ninguna de las plantas, y era una empresa más o menos grande cuando entré, ninguna de las plantas productivas que tenía el CQM cuando yo entré está operativa hoy día. Ninguna existe. Es decir, el 100% de las plantas que tenía el CQM desaparecieron. Se cambiaron por un 100% de plantas nuevas en lugares distintos. Es decir, las compañías tienen que evolucionar. Nosotros en algún minuto fuimos la empresa que más transportaba tonelaje y kilómetro de ferrocarril. En María Elena, en Pedro Valdivia, el Puerto Copilla, ya no existe ferrocarril. Eso significa que uno no se puede enamorar de lo que está haciendo, tiene que enamorarse de para dónde va mi mercado, cuáles son mis ventajas, cómo me adapto a los cambios tecnológicos. Entonces, el cambio, tus ventajas competitivas y para dónde van los mercados son la luz en la cual tiene que basarse la estrategia. Ahora, ¿cómo tú relacionas eso con el directorio? Es bien interesante. Yo no creo de la estrategia en papel cero, base cero. Si sentemos con el directorio, nos vamos fuera de Santiago, papel en blanco, definamos una estrategia. No, hay una estrategia, hay algo que hacemos bien. Se prepara algo, lo prepara la administración, es mi labor, preparar un borrador y juntarme con el directorio a recibir el input de ellos. Pero partiendo de una base de algo que ya tenemos, no se puede partir de base cero. Claro, se va remodelando se va modernizando en función de cómo van evolucionando mis ventajas, mis desafíos, mis oportunidades y cómo van evolucionando los mercados y para dónde vemos que van a evolucionar hacia adelante. Acabas de decir algo que me llama la atención, esto como de no enamorarse de las ideas, ¿no es cierto? Que a veces uno como que se enamora tanto de una idea que quiere a toda costa que eso se dé porque uno lo hace como más personal, ¿no? ¿Crees que ese ha sido también el éxito de no enamorarse como de la idea, sino de pensar como en el modelo de negocio que finalmente para SQM ha sido o sea el mejor modelo de negocio para la compañía y no para Ricardo? ¿Cómo ves esa dicotomía? Encuentro fantástico lo dijiste, es decir, eso es todo. Es fondo, nosotros éramos la mejor empresa de transporte ferroviaria que había en Chile. Lo hacíamos fantástico. Entonces, el sacar el tren es como decir, pero si eso lo hacemos bien, sí, pero no es necesario, ya no es necesario, hay tecnologías mejores. Entonces, la idea, si tú vayas a todo en la vida, toda buena idea siempre es reemplazada por una mejora en el largo plazo. No existe una idea imperturbable en el tiempo. Entonces hay que pensar que el cambio es inherente. No hay una buena idea que va a quedar permanente como buena idea siempre. Lo importante que hay que enamorarse es que los mercados van cambiando y uno tiene que adaptarse y ser mejor, tener ventajas en lo que está haciendo. Nosotros tú me dices diversificación, por darte un ejemplo. ¿Puedes en tu estrategia considerar un producto nuevo a los que tenemos hoy día? Sí, claro.
Pero la primera pregunta no vamos a decir si el producto es rentable, si da rentable en la ecuación. Vamos a decir qué tengo hoy día, qué hago bien, que me va a permitir hacer bien ese otro negocio. Si va a estar basado en alguna ventaja competitiva que yo tengo, entrar en algo. Y eso es qué tengo hoy día, qué gente tengo hoy día, qué experiencias tengo hoy día. Y en ese sentido, ¿qué beneficio ha traído como esta mirada para lograr que SQM tenga quizás un vínculo distinto con otros stakeholders? ¿Cómo lograr conectar con una comunidad o con otros stakeholders, incluso inversionistas nacionales e internacionales? ¿Qué ventaja crees que ha tenido para ti y para la compañía, por supuesto, el tener este foco con este nuevo modelo de negocio? Nosotros estamos en el negocio de recursos naturales. Por definición, los negocios de recursos naturales o mineros, a nosotros nos gusta más hablar de recursos naturales, son los primeros que tienen que enfrentar este nuevo desafío, que no es tan nuevo, pero cómo ha ido cambiando en forma importante la relación con el tema del medio ambiente y la relación con las comunidades. Claramente somos los primeros que tenemos que enfrentar ese tema porque es propio, es de la naturaleza misma de la operación de recursos naturales. Sí, claro. Entonces, si tú me dices, ¿es importante la relación con las comunidades? Es todo. Si tú no tienes una relación armoniosa donde las comunidades entienden que tu participación en el negocio les favorece a ellos y es simbiótico, ambos ganamos, no hay negocio, no es sustentable en el largo plazo. Es decir, la relación positiva de ganar, win-win con comunidades es fundamental. No es algo que se puede pensar que uno podría hacerlo sin el OK o sin un mundo, una situación donde con las comunidades está bien. El tema medioambiental es incluso mayor que eso, en el sentido que si tú no eres líder en el tema ambiental, tienes la menor huella de carbono, la menor huella de agua, no vas a poder competir en un mercado donde cada día te piden que el producto sea el producto más que tenga la mejor presentación ambiental. Yo no puedo vender litio para que se hagan autos que reemplazan a los autos con petróleo si el litio mío no tiene una situación o un marca ambiental espectacular. Es decir, es parte fundamental del negocio. Yo no puedo pretender operar un salar como el Salar de Atacama, donde hay vía silvestre, todo tipo de vías, hay lagunas y todo, si no soy capaz de demostrar que puedo mantener el equilibrio entre ambos mundos, el mundo ambiental, el mundo de la operación productiva y el mundo de las comunidades. Si no es un tema adicional esto de los stakeholders, es parte fundamental. Sin eso no hay negocio. Es decir, es la parte número uno en la envoltura del negocio de la estrategia. De hecho, nosotros cuando nos valoramos tenemos una empresa internacional que se dedica a los negocios fuera de Chile, que es una de las 3 empresas que hemos crecido en forma brutal. En Australia estamos súper grandes. Nosotros cada vez que estudiamos un proyecto nuevo, la primera pregunta, no es la segunda, es la primera. ¿Es viable ambiental y comunitariamente hacer un proyecto en esa zona? Si la respuesta es no nos importa si es bueno el yacimiento, si el yacimiento es fantástico, no es viable o no es viable. Y si te dicen si es viable, ok, ¿cómo sería viable? Y eso ya pasa a ser como una segunda capa. Claro, y ahí empieza a ser, esas son las condiciones para empezar a evaluar el proyecto. Para ser viable y lograr, te dicen, mira, habría que hacer esto, perfecto, ya, eso es para empezar a conversar. Es fundamental, es parte del negocio. Ahora tú dices la parte internacional. Yo creo que Soki hemos tenido la suerte de estar transando en Estados Unidos desde el año 93. Parte de un ejemplo, hoy día es tan importante que un día de transacción de la acción de SQM en Nueva York es más en dólares, lo que se transa en un día es más que toda la bolsa de comercio de Santiago junta. Por lo tanto, es muy importante esa liquidez, hay mucho inversionista internacional. ¿Quién nos obliga a eso? A estar en continuo contacto con ellos. Y hay ciertas cosas tecnológicas, de tendencias de la industria, de todo, que pasan afuera antes que acá. El estar continuamente por obligación, porque estamos en contacto con ellos, continuamente conectados con los inversionistas internacionales, los mejores inversionistas, los fondos más importantes, te permite tener una feedback directo respecto a cuáles son las tendencias que están pasando hoy día en todo tipo de industria final de fuera. ¿Por qué baja el precio de la acción hoy día en Nueva York? Inmediatamente no hay un delay, es inmediato que baja si hay alguna noticia que es buena o mala o sube. Entonces eso nos permite estar conectados con la comunidad internacional porque claro, producimos en Chile, pero nosotros no vendemos nada en Chile. Básicamente todos nuestros productos se exportan a distintos países, más de 100 países. Entonces estar conectado con el mundo afuera, en lo que es entender para dónde van los mercados, en la parte financiera nos ha ayudado mucho, fíjate. Ha sido un elemento y un input súper relevante para definir también los temas de gobierno. Si las exigencias de gobiernos corporativos afuera partieron mucho antes que acá. Entonces nosotros teníamos que estar al día de la exigencia de la Security Exchange Commission o del DOJ en Estados Unidos mucho antes de que empezaran a haber exigencias en Chile. Entonces esa presencia nos ha ayudado a avanzar en esos temas quizás más rápido. Y en ese sentido, ¿qué se viene pasó aquí este 2025 pensando que hay tremendos desafíos futuros y cómo se han ido adaptando también a materias
medioambientales, a temas de gobernanza. ¿Cuál es el próximo desafío? Mira, el desafío evidente que tenemos hoy día es que nos separamos hace poco ya formalmente en 3 compañías que le reportan al grupo SQM, pero son 3 completamente separadas en cuanto a su foco, a sus prioridades, a sus equipos ejecutivos, a sus procesos internos. Y estas 3 empresas, entonces la administración de estas 3 empresas es un desafío. Siempre es un desafío tener 3 grupos que son grandes, son empresas muy grandes, que tienen desafío y saber administrar eso bien. El año 25 tiene la particularidad que nosotros llegamos a este acuerdo de cooperación pública-privada con Codelco, donde vamos a empezar ya a trabajar con Codelco en el tema del Salar de Atacama para terminar el año 2031 en el cambio total, donde básicamente pasa a ser Codelco la mayoría, con el nuevo proyecto Salar Futuro que tenemos que empezar a desarrollar junto con Codelco para ser implementado en el Salar, que es una maravilla desde el punto de vista ambiental y comunitario. Y claramente el desafío de empezar a trabajar con Codelco en esta nueva realidad, vamos a ser socios efectivos, vamos a ser socios que vamos a generar valor. Y eso es un desafío que yo lo tomo en la personal, parte de mi agenda principal es esa, y eso viene el 2025. Viene también un mercado que hay mucha incertidumbre, la incertidumbre política internacional o económica internacional, donde los autos eléctricos en China son fantásticos, pero no los dejan entrar a Estados Unidos, donde hay una cantidad de cosas que afectan todos los días nuestro mercado, es algo que nos exige también estar pendientemente con estrategias alternativas, dependiendo cómo van a ir evolucionando los distintos mercados, no solamente en el litio. Entonces es un año lleno de desafíos, hay varias incertidumbres a nivel internacional, sí, las hay. Nadie tiene clavado la rueda de la fortuna respecto a los precios, no hay precios de largo plazo, vamos a ver cómo se comportan los mercados el próximo año. Hemos preparado todo tipo de alternativas, estrategias alternativas o tácticas comerciales alternativas en distintos escenarios, pero realmente hay que estar continuamente adaptándose a los cambios que no van a parar de ocurrir. Es decir, no existe ese escenario donde, ok, esto se congeló, se quedó así. No, los cambios en la industria del litio, en la industria del auto eléctrico, yo creo en la industria del auto eléctrico a morir. Sí, yo creo que los cambios vienen para bien y súper buenos en demanda, en todo, pero hay que estar preparado. Y hay que estar preparado con nuestro negocio internacional, hay que estar preparado en el negocio entre tú y yo también, en todos los ámbitos donde estamos, al cambio y ir haciendo las cosas distintas y mejor. Ricardo, hay una última pregunta, porque decías un CEO, 3 gerentes generales por unidades de negocio, un único directorio. ¿Qué desafío tiene un CEO cuando tiene un único directorio para 3 unidades de negocio con volúmenes completamente distintos y donde a veces la agenda del litio se va a comer la agenda de ese directorio? ¿Cómo equilibrar esa agenda que no va a ser fácil? Muy buen directorio, primero. El directorio lo tiene súper claro y lo entiende. Segundo, al directorio yo no voy solo. Voy con los 3 gerentes generales, vamos los 4. Y por lo tanto se ven en forma ordenada los distintos tipos de negocios desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista del reporting mensual. Cada uno reporta su área en una cantidad de tiempo razonable y tenemos ya un calendario a principio de año de las distintas actividades que hace el directorio relacionado con cada una de las áreas de negocio. Las 3 son muy grandes, las 3 son muy importantes y el directorio tiene la claridad de que no podemos estar muy entretenidos en litio, pasan muchas cosas, pero no podemos estar todos los directorios hablando de litio. Hay que hablar también de nitrato, hay que hablar de hay que hablar de litio internacional o el negocio de SQM Overseas, que es muy grande, tenemos una inversión en Australia brutal y que vamos a seguir creciendo en otros países. Entonces, ese balance lo logramos, lo acordamos con el directorio, se calendariza, se tiene un calendario preciso de actividades a realizar durante el año y eso creo que es una manera más efectiva. Y también los procesos de control, los procesos de auditoría, los procesos de compliance. Ayudan pero manteniendo los controles y mi rol, claramente, como el rol de generar nosotros tenemos recursos compartidos, el recurso, los balances, los activos que tenemos, la caja, la deuda, cómo nosotros invertimos de manera eficiente en nuestra área de negocio, cómo vamos evolucionando nuestra estrategia en función de nuestras ventajas competitivas, cómo vamos enfrentando día a día con priorización y con foco nuestros desafíos y nuestras oportunidades. Pues tenemos grandes oportunidades, hay que tomarlas, tenemos grandes desafíos, hay que enfrentarlos. Súper. Oye, Ricardo Ramos, muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. Por acompañarnos en este capítulo. Nos Creo vemos que es de nuevo. Súper interesante Hagamos el rol que tiene después. el CEO y sobre todo en la alineación con el directorio. Muchas gracias. Gracias a ti.